Alba es una mujer que rompe con esquemas tradicionales y lucha día con día para habitar el mundo de una manera más empática y compasiva. Es una docente amorosa que nutre su enseñanza de la observación, el encuentro y la escucha genuina. Ha logrado construir su sendero pedagógico a pesar de muchos desafíos, pero no se detiene y toma fuerza para ofrecerles a las y los estudiantes una oportunidad de vivir el aprendizaje de una manera más humana. Un nuevo encuentro de voces que forman el podcast. El día de hoy vamos a descubrir cómo hacer visible lo invisible desde una perspectiva diversa de la educación con Alba Borjas. Bienvenida. Hola Edith, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, por bueno, llamarme para formar parte de este hermoso podcast. Así que bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. Al contrario, muchas gracias a ti por darnos tu tiempo y por compartirnos toda tu experiencia. Conocí a Alba gracias a un amigo, Luciano Andrés Valencia, quien me invitó al encuentro de la inclusión y la diversidad educativa en Latinoamérica, que organizan en conjunto. Entonces, me gustaría que nos comentaras, Alba, cómo surgió estos encuentros. Bueno, ¿cómo se dice? Surgió a principios del año pasado. Ya hace más de un año y medio. Y la idea empezó cuando formaba parte de grupos educativos de docentes de toda Latinoamérica. Y bueno, y muchas de las preguntas, de las consultas, de las dudas que surgían en el grupo era sobre cuestiones ligadas a la inclusión, a la diversidad del alumnado, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacer un encuentro. Entonces empezamos a charlarlo ahí en esos grupos, que creo que, si mal no recuerdo, se llama Liderazgo Educativo en Latinoamérica. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a establecer los días y horarios, ¿no? Por eso es que son los sábados, eh, por la tardecita noche, ¿no? Tratando de que, bueno, eh, de que sea un día y un horario en que la mayoría de las personas pudiéramos estar. Y bueno, y desde el primer encuentro se sumó Luciano. Ahí nos conocimos en el primer encuentro y a partir de ese encuentro él empezó a apoyarme y fue, digamos, el único. O sea, somos las dos personas que empezamos con esto. O sea, a partir de ese encuentro él se sumó y bueno, y entre los dos nos vamos encargando de diferentes cuestiones, de armar los flyers, de difundirlos, de armar los formularios, ¿no? Así que bueno, fue eso más o menos el proceso. Ah, mira, entonces digamos que de algo que estaba un poco no tan enfocado a lo que ahora hacen, pues ya son encuentros que han tenido participación de muchos países de Latinoamérica, entonces realmente los felicito por esta gran iniciativa que es no solo necesaria, sino urgente en lo que pasa actualmente en la educación. Y me gustaría eh, adentrar un poco a cómo fue tu cercanía con la docencia, que comenzó desde pequeña aunque tú no lo supieras, digámoslo así, enseñando a tus vecinos. Entonces, ¿cómo viviste esta etapa de la enseñanza? ¿Cómo la vivió Alba? Bueno, sí, como bien lo decías, o sea, yo no sabía, o sea, cuando yo elegí ser docente, no pensé que ya ¿cómo se dice? Todo este recorrido ya era previo. O sea, para mí empezó la docencia cuando me anoté en el profesorado, pero en realidad no, fue mucho antes porque una empieza como a pensar, ¿no? Y a hacer todo ese recorrido. O sea, había mucha evidencia de que estaba haciendo mi camino para ser docente, pero, o sea, como que no me di cuenta. Y sí, siempre pasó esto, ¿no? O sea, yo vengo de un barrio popular, acá
en Argentina se le llaman villas, que son asentamientos. Y bueno, y muchos no tenemos la posibilidad por ahí de acceder a un profesor particular o o sea, a ir a recurrir a espacios de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me iba bien en la escuela, pese a mi TDAH, o sea, siendo una persona neurodivergente, sin embargo, tuve la fortuna, si se quiere, de que me iba bien en el colegio. Y también, o sea, ahora que me pongo a pensar, perdón si me desvío, pero muchas veces me pongo a pensar todas las cosas en mi vida con respecto al TDAH y por qué a mí no me fue, entre comillas, mal en la escuela. Entonces, es porque yo tengo hiperfoco en el estudio. Si hubiera tenido hiperfoco por ahí en otra cosa y mi experiencia en cuanto al recorrido educativo hubiera sido totalmente distinto, porque hay muchas personas neurodivergentes que son básicamente expulsadas del sistema. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, no me quiero desviar. Bueno, y como me iba bien en la escuela, como que, bueno, mis vecinos siempre recurrían a mí a ver si les podía dar una mano. Después, creo que tenía 12 años cuando empecé a ir a un centro comunitario, primero como alumna, y después ya con el paso del tiempo me convertí en ayudante de la profesora que nos daba clases de apoyo escolar. Así que, bueno, Entonces, digamos que tu cercanía fue, y fíjate que eso es interesante, el hecho de que digas que tu foco era el estudio y que esta parte de la neurodivergencia la has vivido como que te ha ayudado a ti, ha sido como que una ayuda el hecho de que tengas el foco en la parte educativa y como a diferencia de muchos niños y muchos jóvenes que lo viven al revés, ¿no? Que el foco es como una cuestión que les causa esta parte de sentirse estresados, frustrados, sobrecargados. Entonces, yo creo que un poco, yo no sé si tenga TDAH hasta la fecha, pero a lo mejor alguna neurodivergencia puedo tener. Pero también yo lo viví un poco así como tú, esta parte del estudio, de dar mis conocimientos a otras personas, el apoyar también en mi caso más no fue tanto a los vecinos, sino a mis primos más pequeños, por ejemplo. Entonces, ahí también inicié. Entonces, como que yo lo inicié, pero no lo quise aceptar hasta después de muchos años. Entonces, en tu caso, sí lo aceptaste y sí has venido como construyendo esta parte de la vocación docente de una manera muy bonita. Ya iremos conociendo un poco más de ti más adelante. Gracias, Alba. Eres comunicadora social y haces una gran labor también como alfabetizadora popular, con formación en aprendizaje diverso. ¿Cómo combinas estas dos facetas de la comunicación, la alfabetización y esta mirada de la educación más, digamos, amplia y más crítica, si lo podemos ver así? sí. Bueno, yo creo que mi formación en comunicación social ha sido muy importante para poder construir este proyecto, ¿no? Que es Alfabetizándonos, que es desde una perspectiva diversa, o sea, poder pensar la alfabetización para todas las personas, eh, indistintamente de la edad, de si tiene algún tipo de neurodivergencia o algún tipo de discapacidad. De hecho, ahora, justo hoy estuve hablando con una compañera que forma parte de la red de comunicadores con discapacidad visual para poder trabajar de forma conjunta la alfabetización pensada para personas con discapacidad visual. Así que estamos en eso. O sea, recién arranca igual, o sea, recién está hecha como, es una idea, o sea, para poder acompañar a familiares de personas con discapacidad visual en el proceso de alfabetización, ¿no? O a docentes de personas con discapacidad visual. Así que nada, es ese el proyecto. Y bueno, y para mí el tema de pensar la educación desde una perspectiva diversa y bueno, y desde una perspectiva crítica,
también ha sido fundamental en nuestra formación como docentes de comunicación social. Nuestra base es la pedagogía freiriana, ¿no? O sea, de poder pensar la educación desde la horizontalidad y no desde la asimetría, ¿no? O sea, desde, bueno, desde esta idea tradicional, ¿no? De la educación, de que el docente está por encima del estudiante y de que el docente es el único que sabe. Y la realidad es que todos sabemos algo, todos conocemos distinto y todos los conocimientos son válidos. Entonces, bueno, a través del conocimiento que tenemos, cómo vamos construyendo nuevos conocimientos, ¿no? De hecho, esto ha sido fundamental para mí, para poder observar a mis estudiantes que acompañan su proceso de alfabetización, decir, bueno, ¿cuál es el conocimiento que tienen? ¿Cuáles son sus intereses? Y partir de ahí. O sea, de hecho, por primera vez me pasó que hace un par de días, de que un estudiante entró llorando. O sea, nunca me había pasado, sí me ha pasado de estudiantes que no me contestan, no me hablan, que tienen mutismo selectivo, eh, y lo he podido llevar, o sea, sobrellevar, y he podido acompañar y me han podido conocer y hemos podido como construir una relación de confianza entre docente y estudiante, ¿no? Y de que, de hecho, muchos estudiantes que con mutismo, después las familias, la alegría de compartirme de que por primera vez en el aula hablaron, se animaron a leer en voz alta. eh, bueno, esas experiencias ya las he tenido, pero esta experiencia particular de que entre un estudiante llorando fue la primera vez. Y fue un desafío para mí, pero en ningún momento ¿cómo se dice? Yo creo que lo fundamental es también el estado emocional de nosotros como docentes, ¿no? O sea, de cómo nos vamos a posicionar y cómo vamos a acompañar. No voy a negar que como que me sentí, no sé si la palabra es nerviosa, pero sí decir adentro mío, ¿no? Para no transmitirle nada negativo al niño. ¿Ahora qué hago? Voy a llamar a la mamá de nuevo, no sé. Y bueno, bueno, vamos. No, y encima lo peor de todo es que mi cerebro no sé qué le pasó, pero le dije otro nombre al nene. O sea, más de la mitad de la clase le dije otro nombre. Pero bueno, igual el nene entendió que yo me estaba refiriendo a él. Pero bueno, son los despistes de ser una docente neurodivergente. Bueno, Y que nos pasa a entonces, todas, yo creo, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, me parece o de esa parte de estos desafíos de que llegue un estudiante a lo mejor triste, en este caso llorando, que también yo lo he vivido, también estudiantes que llegan, que como tú dices, este mutismo selectivo, que no hablan solo cuando quieren o a veces cuando pueden, pero cuando los obligas a hablar, pues obviamente que en lugar de querer abrirse, se cierran más y eso no sí, ayuda. Entonces, todos no. estos desafíos que vivimos, digamos, quienes podemos ser considerados neurotípicos, que yo no lo sé, yo creo que estoy más allá, a lo mejor yo creo que estoy más en la de neurodivergencia, habría que analizar también, y me parece que allá hay un tema importante, porque quienes no nos conocemos, como tú dices, quienes no tenemos como docentes inteligencia emocional y no tenemos ese autoconocimiento para acompañar, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo realmente? Entonces, me parece que aquí tú has logrado con los proyectos que haces, con tu experiencia, el conocerte cada vez más, pero no solo para ti, sino para poder conocer a los estudiantes, digamos, fortalecer la observación, la empatía, la escucha realmente. Y esta parte de la educación popular y la pedagogía crítica, que ya nos has hablado un poco de ello, llegó a ti de la voz y el legado de Paulo Freire, algo que nos une, por cierto. Ahí me imagino que todo cambió y obviamente que ya me has comentado que te enamoraste de la enseñanza más allá del aula, porque a mí me pasó lo mismo.
y ese momento no se olvida, se queda ahí como que para siempre. ¿Cómo fue para ti conocer esta mirada más cercana y más humana de la educación y qué es lo que ha cambiado en Alba, no solo como ahorita como docente, sino como a lo mejor como mujer? ¿Cómo fue el acercarte a Paulo Freire? Buena pregunta. Igual quiero terminar la Adelante, anécdota. adelante, sí. Vamos, la anécdota, sí, la vivencia, que para mí fue hermosa. O sea, siempre agradezco las nuevas experiencias. Bueno, Completamente. este nene entró llorando, justo estaba mi gatita, le presenté a mi gatita, le pregunté si él tenía animalitos. eh, Después entramos en el comedor donde doy clases y bueno, y le mostré los juegos que tenía y si se animaba a jugar y jugamos juntos y a partir de ahí empezó a relajarse. O sea, al punto que cuando le tocó timbre la mamá me decía, ay, ya pasó la hora. Le digo, sí, re rápido, me dice. Entonces, bueno, nada, eso, Primero creo quería que irse y después ya no. necesitaba Ah, conocerme. claro. Necesitaba conocer también, pasa que la mamá me contaba que tuvo una docente que le gritó mucho. Entonces, bueno, nada, eso, también de tener en cuenta que todo lo que hagamos como docentes va a repercutir en la parte psicoemocional de nuestros estudiantes. Bueno, no quiero seguir extendiéndome, así que bueno, con respecto a la pedagogía freiriana. Sí, o sea, yo conocí, porque, a ver, yo usualmente, ¿qué me pasaba antes de conocer la pedagogía freiriana? ¿Qué conocía sobre dar clases? Es ir a un aula, dar contenido y así sucesivamente. Y, y de repente conocer la pedagogía freiriana que iba muchísimo más allá, en donde no existía una relación de poder asimétrica, ni de sometimiento, eh, ni de egocentrismo, si se quiere, ¿no? De que el docente es el único que sabe y el único que, y su único, y es el único que puede dar conocimiento. eh, bueno, romper con todas esas ideas tradicionalistas, para mí fue fundamental también incluso en la vida cotidiana, porque yo soy o sea, esto a modo de contar lo que me pasa en lo cotidiano, ¿no? Muchas veces me pasa, porque yo soy la primer universitaria egresada de mi familia. O sea, eso es un montón y bueno, y que algo que siempre visibilizo, o sea, que, las oportunidades tienen que estar, la importancia, ¿no? de un Estado presente, de que la educación sea pública y gratuita para que las personas como yo, personas de sectores populares, de sectores trabajadores, podamos ingresar, permanecer y egresar de la universidad. Entonces, nada, mi familia, bueno, la mayoría tiene oficios, vengo de una familia de mujeres artesanas, que hacen cosas hermosas, desde tejidos, desde, ay, no sé cómo se llama, pero son, ahora se utiliza mucho la ropa subliminada, o sea, bueno, antes eso no existía y se hacía todo a mano, cosiendo. Entonces, bueno, mis familiares hacían eso a mano, o sea, las flores, personas, lo que te imagines cosiendo a mano, o sea, hacen arte. Y bueno, y de repente, y también, bueno, muchos son constructores, se dedican a la construcción. Y bueno, muchas veces en mi familia como que, no solamente en mi familia, sino es una idea construida a nivel social, ¿no? De que pareciera de que hay un saber por encima de otro, ¿no? Como que el saber académico está por encima de el saber que se obtiene a través de la experiencia o de la construcción de un oficio, ¿no?
Entonces, yo siempre debato eso, es decir, todos conocemos y sabemos hacer algo distinto. Sí, yo puede ser que sepa alfabetizar, que sepa dar clases, pero no sé, ustedes saben construir una casa y ese es un conocimiento que es súper válido, súper importante y que yo no lo sé. Yo no sé ni pegar un ladrillo, les digo, o sea, me sería muy útil poder construir mi casa con mis propias manos, me encantaría, pero no lo sé hacer. Entonces ahí es como, no lo había pensado nunca así. Y sí, es que pasa que a nivel social se construye, ¿no? Un discurso de que pareciera que hay una jerarquía de los conocimientos y no es así. O sea, todos conocemos algo, o sea, yo sí puedo por ahí alfabetizar a alguien, pero hay otra persona que, que, que puede construir una casa, otra persona que puede que puede construir un mueble, otra persona que puede confeccionar un atuendo, o sea, son muchos los conocimientos y bueno, y cada uno tiene un conocimiento distinto y eso lo aprendí con la pedagogía freiriana, que para mí lo, lo ha sido todo en mi vida profesional y también para mi vida cotidiana, ¿no? O sea, transitar la vida desde este lugar. Y al escucharte me recuerdas mucho con lo que justamente siempre Paulo Freire, en todos sus libros, sus charlas, recordaba de cómo él, digamos, empoderaba, sin obviamente no usaba esa, esa frase, pero me refiero a esta parte de que llevaba a los campesinos a que reconocieran sus saberes cotidianos y saberes profesionales, que muchas veces ellos lo veían como que algo que no era importante. Entonces, siempre le decían, es que usted sí sabe porque es doctor. Entonces, tratando como un poco minimizarse ellos de lo que sabían. Entonces, hay una dinámica muy padre que Paulo Freire hace con los campesinos en donde le dicen, bueno, vamos a ver, yo voy a decir un conocimiento, por ejemplo, en pedagogía crítica. Entonces, es un punto para mí. Entonces, ellos, por ejemplo, le decían algo técnico del campo y él pues no sabía. Entonces iba así como punto, 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 y obviamente que quedaban como parejos, ¿no? Quedaban como 10-10 y había como un empate en conocimientos. Entonces, los saberes cotidianos que de hecho son más importantes muchas veces porque es lo que nos hace caminar en la vida. O sea, los profesionales sí nos ayudan, nos impulsan, pero yo creo que pensándolo en la parte educativa, lo que haces en la vida es lo que más también te lleva como a saber quién eres, a querer saber más en otras cuestiones. Pero esta parte que tú comentabas de tu familia se me hace como muy, muy bella, el hecho de que todas las que son artesanas tienen como una conexión con la vida muy importante porque reflejan en la artesanía, acá por ejemplo las artesanas mexicanas también, como todo lo que son, ¿no? O sea, es una sola prenda, un solo objeto tiene toda una cultura. Entonces, me parece que ahí es impresionante lo que hacen y qué bueno saberlo. Felicito mucho a tu familia y a todo el legado que te han dado. Quiero compartirte y compartirles a quienes nos ven y nos escuchan la siguiente cita de Pablo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos aplicando una pedagogía de la respuesta. Los docentes contestan a preguntas que el alumnado no ha hecho. Y esto lo quiero vincular con el hecho de que tú te enfocas en los estudiantes que no son vistos, los que están hasta el fondo, los que son complicado enseñarles, los que dicen, ¿para qué le dejamos tareas si no lo va a hacer? Como que esta parte de lo que comentabas también como esa profecía autocumplida de, bueno, tú no vas a lograr nada y te lo crees y no haces nada. Entonces, ¿cómo vienes trabajando justo para cambiar esta idea, bueno, para conectar la pedagogía crítica, para que los estudiantes puedan reconocer justo que sí saben y que pueden ser más cada día? Bueno, qué buena esa cita también, y justo me acordé de algo que me pasó la semana pasada.
Bueno, yo también doy clases en un programa de acá de Argentina que se llama FINES, que es de finalización de estudios secundarios para estudiantes adultos. Y justo estábamos trabajando el sonido de la G, que tiene 9 combinaciones, que para mí es la más difícil. Porque bueno, en sus escritos me daba cuenta que había eh, que como que había una dificultad para poder identificarlas y utilizarlas de forma correcta. Más que nada por una cuestión de que para mí es muy importante el tema de la palabra escrita, ¿no? De generarles esa herramienta y que se puedan ir con esa herramienta. Entonces, nada, y de repente, bueno, justo la G y la E y la G y la I suenan como una J juntos. Y me preguntan, ¿pero por qué, profe? No, no sé, me empezaron a hacer preguntas del por qué. Le digo, yo la verdad no tengo idea, yo sé cómo suenan, pero podríamos investigar. Me dice, pero profe, ¿cómo no vas a ver? Puedo no saber, hay muchas cosas que yo no sé. Y bueno, y justamente hablábamos de esto de que te contesté hace un rato, que te comenté sobre mi familia, que yo le decía, vengo de una familia de artesanas, siempre lo digo, y yo no sé coser un botón, o sea, soy la vergüenza de mi familia, de mis ancestras, digo. Y nada, y también eso de que yo les digo, chicos, tienen que saber que los docentes no lo sabemos todo, no somos dueños del conocimiento. Y bueno, y humanizar un poco más la figura del docente, ¿no? Y muchas veces a mí me dicen, me critican si se quiere, de por qué yo les cuento a mis estudiantes de que soy una persona neurodivergente, de por qué socializo con ellos, como si fuera algo negativo. Y le digo, primero porque para que ellos me conozcan. Segundo, porque me tengo que humanizar. Y tercero es por si me llega a pasar algo, o sea, o si se llega, si llegan a notar algo distinto en mí, que sepan el por qué. O sea, desde confundirme los nombres, de irme por las ramas. O sea, estoy explicando una cosa y después terminamos hablando de otra cosa. No sé, de por qué llevo juegos, porque soy de llevar juegos, por más que mis estudiantes sean adultos, juegan también, o sea, todos jugamos indistintamente de la edad. Eh, del por qué en algunos juegos soy tan horrible, por así decirlo, o sea, adivina la palabra oculta, no hay manera de que yo adivine nada, o sea, es más, el año pasado me decía, el profe, usted es un desastre, y le digo, bueno, soy una profesora tediochosa, le digo, no, no, se me van los pensamientos. Entonces, bueno, nada, ya sé, me fui por las ramas acá también. Y me olvidé lo que me preguntaste, pero... Pues mira, ya lo contestaste en cierto sentido. O sea, el cómo vienes trabajando para justamente trabajar con estos estudiantes, o sea, qué es lo que haces para trabajar. Entonces ya contestaste qué parte de los juegos, qué parte Sí, de decir quién eres. Entonces, si quieres profundizar un poco más, adelante. sí, sí, y también de poder identificar los desafíos que tienen. Por ahí, cuando trabajo en grupo, pareciera que es más difícil, pero sin embargo lo logro. O sea, logro identificar los desafíos que tienen. Por ejemplo, em, me tocó acompañar a 2 estudiantes que son hermanos y que tienen los mismos desafíos y que casi repiten por sus desafíos, pero todos los docentes decíamos lo mismo. O sea, son estudiantes súper participativos, nunca faltan, siempre con toda la predisposición, pero les costaba mucho entregar los trabajos prácticos. Entonces, bueno, ahora estamos viendo para tener una reunión eh, de docentes y ver cómo podemos acompañarlos haciendo ajustes razonables. Eh, entonces, hay diferentes estrategias que vamos a tener que utilizar para poder acompañarlos y que puedan finalizar sus estudios secundarios. De hecho, el discurso de ellos es que dejaron la secundaria porque eran unos vagos. Y yo siempre nadie es vago, basta, no quiero escuchar más eso, nadie es vago, nadie es vaga, no, profe, porque usted no nos conoció.
en esa época, los conozco ahora, le digo, y no son vagos, basta. Es más, discutimos a tal punto que tuvimos que llamar a José Cirelli, que lo conociste el encuentro pasado, que se sumó José Cirelli, es un docente con el cual yo me formé sobre autismo. Es especialista en autismo, es un genio. Bueno, cuestión que escaló a tal magnitud el debate, que le digo, bueno, ahora vamos a empezar a investigar, todos vamos a empezar a investigar. Y bueno, y yo llamé a José Tirelli y le pedí una entrevista justamente para hablar de esto, ¿no? O sea, de romper un poco con el estigma, porque muchas personas, bueno, estos estudiantes no tienen ningún diagnóstico ni nada, pero muchas veces pasa que con personas neurodivergentes, me incluyo entre ellas, las personas neurodivergentes somos invisibilizadas, nos invisibilizan porque nos dicen y nos etiquetan con la palabra vago o vaga. O sea, todo se explica que somos vagos nada más. O sea, no se mira más allá. Y esto obviamente atraviesa la escuela. O sea, cuántos docentes, y no es con intención, no es que estoy yo acá criticando negativamente a mis colegas, eh, sino más bien lo traigo para que podamos profundizar en eso. O sea, es un discurso social. Y los docentes somos seres sociales y obviamente vamos a estar atravesados por estos conceptos, por estos prejuicios, ¿sí? No es que mis colegas lo hacen a propósito. De hecho, seguramente si yo me pongo a revisar más atrás, probablemente en algún momento lo he reproducido. No recuerdo. Igual, como tengo TDAH, puede pasar que lo haya dicho o no recuerdo. Lo que sí, ahora con respecto una de las preguntas que me has hecho de comunicación social, yo creo que me ha ayudado un montón la carrera de comunicación social en el sentido de que nuestra formación es siempre discutir lo obvio. O sea, no existe lo obvio. O sea, donde está lo obvio, donde está eso, ¿cómo se dice? Intocable, por así decirlo, eso construido intocablemente, ahí tenemos que ir. O sea, nosotros somos unos grandes discutidores, no existe lo obvio para nosotros. Entonces, en ese sentido, por ahí nunca hablamos en la carrera sobre estos discursos, pero sí sobre otros discursos que me han abierto la puerta para empezar a discutir y a cuestionar todas estas ideas. O sea, yo cuando empecé a estudiar el profesorado ni siquiera imaginé que iba a estar cuestionando esto, sino que mi formación me llevó ahí, o me trajo hasta aquí para, bueno, para poder construir este camino. Alba, en todo esto que nos has comentado de cómo vives el ser docente, de todo lo que haces con los juegos, con tu mirada de los estudiantes, la observación, el acercamiento, el humanizarte todo el tiempo, el comentar quién eres, que me parece que el hecho de que te cuestiones, de que te cuestionen por qué los juegos, por qué el decir que tienes TDAH. Me parece que no solo es como cuestionarte a ti, es como cuestionar lo que parece que tiene que ser cuestionado porque así ha sido siempre. Y esto lo conecto con lo que siempre tú has luchado, que es esta parte de que no se estén fortaleciendo las lógicas en la educación del adultocentrismo y el capacitismo, que se centra juntamente en el hacer, dejando el ser mucho, muy atrás. Entonces, me gustaría que nos compartas un poco sobre qué son, para quien no nunca las ha escuchado, y cómo las combates tú, digamos. Bueno, bien, sí. Bueno, estos conceptos los empecé a estudiar cuando empecé a adentrarme, ¿no? en esto de la educación diversa. Y bueno, y el adultocentrismo tiene que ver con esta lógica de que el adulto está por encima de los niños, niñas. O sea, esto de nuevo, la lógica del poder y de la simetría, ¿no? Y de que el adulto, o más bien el docente, es el que tiene
la palabra absoluta y deja de lado, ¿no? Las voces y las necesidades de los y las estudiantes. Y bueno, y el capacitismo es esta lógica de que, bueno, de que todos y todas tienen que aprender al mismo tiempo, al mismo ritmo y de la misma manera, dejando de lado y excluyendo a quienes aprenden distinto. Así que es eso. Y sí, justamente no es casual que se me critique, ¿no? Muchas veces me han dicho, no, pero vos contando quién sos o contando sobre, o socializando con tus estudiantes sobre tus desafíos, estás perdiendo eh, estás perdiendo tu figura de autoridad. Y la realidad es que no, lo que fortaleces es la confianza con tus estudiantes y de que ellos también se sienten habilitados a contar sus experiencias o a sentirse cómodos, decir, bueno, a la profe también le pasa como a mí, entonces, bueno, sentirse más abrazado o abrazada simbólicamente, ¿no? De hecho, me ha pasado con un estudiante que tenía mutismo selectivo que un día se me acerca y me dice, profe, yo quiero hablar con mis compañeros, pero lo que me pasa es que me trabo para hablar, no hablo bien, o sea, tenía dificultades en el habla. Entonces, bueno, yo le di como unos ejercicios eh, para que pudiera hacer en casa y se fue contento y después a partir de ahí, yo no sé si fueron los ejercicios o fue el hecho de que él pudo hablar conmigo, que terminó fortaleciendo su confianza en sí mismo y empezó a hablar con sus compañeros, a socializar. Entonces creo que es importante poder generar esos espacios y no creo para nada que pierda la autoridad. Y también, bueno, yo no me acuerdo cuál de los libros que había leído de Freire, que hablaba justamente sobre la construcción de la autoridad, de que muchas veces se confunden la autoridad con autoritarismo. Y la realidad es que la autoridad se construye a través de la confianza, a través de las lógicas que tienen que ver con la horizontalidad, eh, bueno, con esto que ya vengo trabajando y que al menos desde mi experiencia nunca he sentido que he perdido la autoridad. Aparte, la autoridad también se construye a través del respeto, ¿no? O sea, del poder respetarnos mutuamente y no que siempre se espere solamente el respeto por parte del alumnado. O sea, Sí, sino también por sí, parte. O sea, nosotros tenemos como docentes que ser figuras de referencia del respeto. O sea, siempre lo digo. Eh, y tiene que ver a través de no solamente el respeto en cuanto eh, al, ¿cómo se dice? El respeto a cómo te referís al otro, sino también el respeto a cómo acompañás en el proceso de aprendizaje. Sí, o sea, respetar a todos y todas por igual. Porque algo que a mí me resultó como, que estuve analizando hace un tiempo, que me resultó raro sobre las experiencias de diferentes familias con un solo docente. Por ejemplo, hay familias que dicen, no, este o esta docente es divino, es lo más que yo. O sea, cosas re lindas que te cuentan, y por ahí vienen otras familias y te cuentan todo lo contrario. Ujú. Y, y bueno, y analizando todo eso, digo, ¿y cuál era el factor? Era el tema de cómo aprendía o cómo le iba académicamente al niño o niña. O sea, las familias que venían y por ahí me decían cosas súper positivas y lindas, era para estudiantes que no tenían dificultades en el aprendizaje y les iba bien académicamente. Y las familias que por ahí tenían la experiencia totalmente opuesta, que la pasaban mal, era porque sus niños y niñas aprendían distinto, o sea, tenían dificultades en el aprendizaje.
Entonces digo eso también, o sea, que podamos revisar nuestras actitudes para con los estudiantes que aprenden distinto. Claro, y me parece que aquí, bueno, realmente has dicho como muchas cuestiones importantes y esenciales, puedo rescatar algunas. La parte de la vulnerabilidad del docente se ve como algo malo, como algo que resta autoridad, pero más porque justamente estamos hablando de un enfoque educativo en esto que comentábamos, estas lógicas de adultrocentistas, de que tienes que poder porque así, si no lo haces de una manera, no utilizas un método, no estás bien, ¿no? Entonces, el buscar otras formas no es posible. Y Paulo Freire lo ve de manera distinta. El hecho de que tú tengas un acercamiento, un acompañamiento distinto, más amoroso. Esta parte de la amorosidad pedagógica no es algo sentimental, de un sentimentalismo como que quiero a mis estudiantes, no es de que los quieras por quererlos, como muchas veces pasa más a las maestras que están, por ejemplo, en preescolar, que ahí hay que tener mucho cuidado entre querer solo ser como digamos, como posicionarte como una mamá, como una suplente de mamá, porque tienes que quererlos y abrazarlos, pero no es hacia allá, hacia donde nos lleva Pablo Freire, nos lleva justamente al reconocer que es un ser humano con diferentes capacidades, con diferente visión, con diferente vida, y que desde ahí tienes que acompañarle y reconocer que no es tú, que justamente no es un tú y que todos los estudiantes que estén y las estudiantes tienen diferentes maneras de vivir. Y desde ahí es donde está la amorosidad, que es una amorosidad que también implica muchas cuestiones tanto del estudiante como del docente. Y me parece que eso muy poco se ve, muy poco se profundiza en ello. Entonces tú lo haces perfectamente y por eso es pues muy cuestionado. Para ir cerrando este episodio, que nos podríamos quedar aquí muchísimo más, me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, pensando en la actualidad, con esta parte de de que tiene que ser inclusiva la educación. Hay me ha tocado escuchar a muchas y muchos docentes a nivel Latinoamérica, y yo diría que en miles o incluso más, que están muy agobiados, se sienten muy mal porque ya están en el aula. Yo estoy hablando, he escuchado desde secundaria, preparatoria, incluso universidad, nivel superior, que están en el aula estudiantes que tienen una incapacidad física o una neurodivergencia. Entonces, esto que lleva a los docentes y las docentes a sentirse agobiados y frustrados porque no saben cómo acompañarles y tiene sentido lo que pasa porque no fuimos formados, no tenemos esas herramientas. Entonces, ¿qué te gustaría comentarles a a esas docentes que están en esa situación, que nos están viendo y escuchando desde lo que a ti te ha servido, de cómo has caminado, digamos, como esos primeros pasos que pueden dar, ¿cuáles serían? Mm. Bueno, sí, primero que nada que se entiende por ahí la sobrecarga que puedan llegar a sentir y todo el estrés, ¿no? Y también entendiendo que siendo docentes a veces formamos parte de instituciones burocráticas, ¿no? O sea, donde el tema bueno, de las cuestiones administrativas, de los cargos jerárquicos. A mí nunca me ha pasado, pero sí la mayoría de mis colegas me comentan de que sufren malos tratos por parte de los directivos. A mí particularmente nunca me pasó, siempre agradecidísima de los espacios hermosos que he transitado, pero sí, o sea, es lógico que se sientan abrumados y abrumadas, más recibiendo malos tratos, obviamente. O sea, siempre digo eso, o sea, en qué momento los directivos se olvidan que también fueron docentes. Eh, y bueno, ¿qué puedo llegar a decirles? Primero que no están solos ni solas, porque, o sea, son muchos los docentes que estamos en este recorrido y yo aún teniendo estas herramientas no significa que ya tengo la formación o todo el conocimiento, ¿no? Me falta un montón por recorrer, por transitar, por aprender. Eh, pero sí que pueden empezar a investigar,
a formar parte de comunidades, a acercarse a organizaciones, ya sea de docentes que están buscando sus propias herramientas o de espacios que forman los familiares de personas con discapacidad o con neurodivergencia. Eh, es eso, es buscar herramientas y también no sentirse saturado, es decir, quiero saber todo ya, con tener todo, no, no es todo ya, es un recorrido. Em, yo empecé este recorrido sí, va a ser 8 años. O sea, para yo poder hoy en día estar acá sentada y hablar de todo esto, fueron 8 años de constante formación. Si lo hubiera hecho hace 8 años atrás, cuando recién empezaba y no tenía ni idea, o sea, por eso. Pero que se puede empezar. O sea, y Sí, que no se saturen, que es un recorrido que sí, sí, lleva sí, me tiempo. parece que es como pensar un poco, yo así lo veo, como que tú tienes una formación, digamos, básica, ¿no? A lo mejor quien estudió sí para docente o quien no, como yo, por ejemplo, sí estudié la parte educativa, pero no como tal, la didáctica. Entonces vas como aprendiendo en la vida y en la práctica, con la experiencia. Y vas como buscando eso que necesitas, esa información, esa teoría, y la vas uniendo a la práctica. Y me parece que, como tú dices, llevas 8 años ya recorrido de esta formación, ya específicamente en la inclusión educativa, en la parte de la neurodivergencia, que aparte lo vives también tú como mujer, como docente. Entonces también eso te permite no solo entender a los estudiantes porque tú tienes una mirada distinta, sino porque sabes qué se siente estar ahí. Y me parece que la empatía no es tan fácil cuando no lo has vivido. Cuando lo ves tan lejano, parece que a mí nunca me va a pasar, eso no me trastoca. Entonces, bueno, que lo haga quien lo necesita. Entonces ahora las y los docentes, pues ya no solo es como si quieren o no, ya esa parte de la inclusión educativa, que muchas veces solamente es que esté el docente, el estudiante ahí, que como tú también lo has dicho en otros encuentros, no es suficiente, pero bueno, es el primer paso. Ahora acompañemos a los estudiantes de una manera distinta. Gracias, Alba, por estar aquí, por haber compartido tu experiencia, todas, digamos, estos consejos, tu mirada. ¿Cómo te sentiste en este episodio? No, muy bien, muy cómoda, muy tranquila, así que bueno, agradecerte. Y bueno, y creo que en esta oportunidad mi cerebro me acompañó, suelo decir, porque a veces mi cerebro es como que divaga, se va y me dice, eres tú contra el mundo. Me ha pasado en otros momentos que por ahí me llaman para formar parte de algún congreso, alguna conferencia, y de repente mi cerebro me abandonó y de repente tengo que estar remándola de leche. Y bueno, y también aprendí de esa manera a decir, bueno, de poder socializarlo, porque antes era como que no sé por qué me lo guardaba y me ponía a remar en dulce de leche. Y ahora no, o sea, si me llega a pasar, decirlo, o sea, decirlo abiertamente y sin miedo y Gracias sin por compartir vergüenza. esta parte. Sí, porque me parece que, bueno, estar de este lado no nos aleja de equivocarnos, no nos aleja de que, además de ser docentes, de ser mamás, somos mujeres, somos humanas. Entonces todo puede pasar. Y qué bueno que tu cerebro estuvo tranquilo, que estuvo acompañado de ti y que pudiste compartirnos tu experiencia. ¿Cuáles son esas últimas palabras que te gustaría decir para cerrar el día de hoy? Eh, sí, no, nada, justo mientras comentaba esto, me acuerdo que hace poco me llamaron de una radio y mi cerebro me abandonó y no entendía las preguntas, o sea, no las podía contestar, creo que contestaba cualquier cosa, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Totalmente. Bueno, nada, para cerrar me gustaría decir que nada, que como docentes podamos construir puentes de aprendizaje en equidad de oportunidades, y bueno, y esto de que seamos puente y que no seamos parte de las barreras.
Muchas gracias, Alba. ¿Nos puedes compartir cuáles son tus redes sociales para que te sigan, te busquen? Sí, tengo solo Instagram por ahora, que es alfabetizando.nos. Perfecto, entonces les invito a que sigan a Alba Borjas que en sus redes, en su red social, que es Instagram, para conocer más sobre su trabajo, porque realmente ahí también ella comparte algunas estrategias, lo que le funciona al día a día de una manera desinteresada. Y aparte que todo su camino es profundamente auténtico, me parece que eso es algo que te caracteriza mucho, Alba, el hecho que eres auténtica, que eres que compartes todo el tiempo y que eres profundamente humana. Entonces, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Y si esta historia, este episodio le trastocó a quien está viéndonos detrás de esta pantalla o escuchándonos, les invito a que se suscriban al canal para las próximas charlas y que la compartan también para que lleguen a más personas y para que pueda la voz de Alba siguiendo, que tenga más impacto todavía. Esto es Voces que Forman el podcast.